Comienzo a este acto. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por asistir. Hoy contamos con invitados de lujo. Ernesto Kaiser, creo que no necesita presentación, un reputado escritor, periodista. Ha escrito un libro que es un relato completo y sistemático sobre la caída en desgracia de Juan Carlos I, y creo que para hablar de la crisis de la monarquía es desde luego un lujo contar con él. A Gloria Santiago, creo que la conocéis también, es la vicepresidenta del Parlament Balear, diputada de Unidas Podemos del Parlament Balear, y Rafa Mayoral es secretario de Horizonte Republicano de Podemos y también diputado de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Yo quería empezar mi intervención citando un libro que no es el de Ernesto, discúlpame, pero creo que es útil para la reflexión que me gustaría hacer. Se llama Utopía no es una isla, que para los mallorquines, pues bueno, igual deberíamos decir que a lo mejor sí es una isla, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es un ensayo de una joven politóloga que se llama Laila Martínez, en el que repasa pues los imaginarios ficticios de autoras y autores que pensaron otros mundos mejores, ¿no? Es un catálogo de mundos mejores, de otros mañanas posibles. Esta autora reflexiona en el prólogo sobre cómo el miedo y la ansiedad ante un futuro incierto, que se nos pinta cada vez más negro, ha repercutido en la producción cultural, de óptica progresista, y cómo esto se ha traducido en la proliferación de distopías, en la temática de las distopías. Y estas distopías son útiles para alertar de los peligros de continuar por la senda del neoliberalismo feroz y de la degradación democrática, pero también nos alerta de cómo, y lo entrecomillo, cómo imaginar futuros peores nos ha quitado la capacidad de pensar en un porvenir mejor, y cómo esta intromisión de la desesperanza en el imaginario colectivo es terriblemente funcional al sistema capitalista. Y comienzo con esta reflexión porque creo que quienes nos identificamos como republicanas y republicanos tenemos que leer bien el momento político que vivimos de crisis de la monarquía, pero también imaginar esa nueva república que solo se puede construir a pulso, con organización popular y abriendo espacios de reflexión y diálogo como este. La crisis de la monarquía, que a continuación vamos a hablar de ella, y estoy segura de que Ernesto va a entrar en todo lujo de detalle, tiene, digamos, dos niveles fundamentales, ¿no? No es solo una crisis de la institución, que además hemos visto que se ha venido agravada, ¿no?, por los múltiples escándalos de corrupción con la huida del rey emérito, sino que también es una crisis de la propia idea de España que encarna la monarquía. Esta es una reflexión que se ha hecho mucho en Podemos, ¿no?, y que creo que no explicamos suficiente. La crisis, digamos, de la monarquía, que tiene diferentes dimensiones, en el nivel, digamos, territorial, pues tiene que ver con una determinada manera de organización territorial del Estado. Es un modelo centralista, ¿no?, en el que millones de personas, también en Mallorca, pues no se sienten representadas, ¿no?, y no se sienten incluidas, y eso genera una tensión en las sociedades, pues que nos llevan pues incluso a pedir en determinados lugares del Estado la independencia, ¿no? Cuando el Estado no es de todos, pues lo que pasa es que hay mucha gente que se quiere salir, y esto es una tensión, ¿no?, que no es de ahora, que la hemos visto en diferentes momentos de la historia
de España, en el que hay pues, momentos más democráticos, que siempre han sido como federalizadores, federalizantes, y momentos autoritarios y centralizadores, ¿no? Tenemos los ejemplos de momentos democráticos como las proclamaciones de la Primera y de la Segunda República, y luego esos momentos autoritarios, pues como el golpe de Primo de Rivera o del propio Francisco Franco. A nivel económico, y creo que esto es interesante también, sobre todo en Baleares, la monarquía representa un modelo en el que, digamos, la corte de esa monarquía viene a ser pues una determinada oligarquía económica, ¿no? A nivel estatal estamos hablando del IBEX 35, pero en Mallorca estamos hablando de ese 1%, ¿no? de los botifarras que tienen nombres y apellidos y que son pues, la clase empresarial vinculada al turismo y cuyo poder económico vemos todos los días cómo influye, ¿no? Nosotros cuando llegamos a las instituciones aquí no dijimos de casualidad, y esto es una frase que dijo el primer secretario general, Alberto Jarabo, que a partir de ahora las leyes las iban a escribir los bolígrafos de los ciudadanos y no las plumas de los hoteleros, ¿no? Y creo que fue una frase que quedó en el recuerdo de toda nuestra militancia. Aquí la economía se basa fundamentalmente en el turismo y ha sido un modelo económico que hemos visto que tiene muchísimas debilidades, sobre todo pues, que hemos visto en la pandemia, que se han hecho muy evidentes. Y es precisamente ese papel de la monarquía como representante y como promotora de ese modelo económico la que está en crisis. Y teniendo en cuenta estos elementos y el momento político en el que vivimos, como decía al principio, necesitamos pensar en utopías y plantear un horizonte de un país nuevo, como primer paso de un proceso constituyente que nos permita diseñar de manera radicalmente democrática pues, la organización de la vida en común. En definitiva, estamos hablando de un horizonte republicano, de una nueva república para un país con futuro, un país feminista, un país sostenible, un país plurinacional y, como decía, radicalmente democrático. Por mi parte, nada más, le doy la palabra a la compañera Gloria Santiago. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, somos pocos pero bien avenidos, así que vamos a aprovechar esta tarde que estamos aquí muy a gusto. Mirad, había un pedagogo brasileño que se llama Paulo Freire, estaba muy metido en la educación porque era pedagogo y hizo muy bien por la educación, tiene también muchos ensayos muy interesantes, y hay una frase que dice, y es rotunda y me parece esperanzadora: no se puede decretar la muerte de los sueños. Él se refería a que esa frase había que aplicarla a la educación. No podemos dejar que los niños y que las niñas dejen de soñar, y es tan importante como en el momento en el que dejan de soñar se adecúan al estado de las cosas que existe actualmente, y por lo tanto van a dejar de luchar por un mundo mejor, van a dejar de soñar por una esperanza de algo que puede ser mejor. Entonces es rotundamente complicado, y además no podemos permitir que los niños y que las niñas dejen de soñar, y esto también, esta frase de Paulo Freire, nos la tenemos que aplicar a nosotros y a nosotras. No podemos dejar de soñar, porque un sueño precisamente fue lo que nos llevó a las instituciones, un sueño de conquistar los espacios, conquistar los cielos, como decía Pablo Iglesias, un sueño de romper el bipartidismo, de acabar con la corrupción, el sueño de entrar en las instituciones gente corriente, de hacer normas, de poner los derechos en el centro, de girar el Estado hacia las personas, de creer realmente en lo que significa y lo que es trabajar por el estado del bienestar. Todo eso eran sueños, y todo eso es lo que nos llevó a
meter un sueño en la papeleta y salir con esa victoria fulminante que sacamos 69 diputados, 71 después con Unidas Podemos, que fue la mayor entrada de la historia de la democracia de ningún partido político. Pueden decir Vox lo que quieran con sus 53, pero nosotros, o con lo que entraron, pero nosotras entramos con mucho más, entramos con más fuerza. Nos había llevado allí la fuerza de los sueños, de creer en un mundo mejor, de sentir que lo que estábamos viviendo no era suficiente y no era a lo que nos teníamos que adecuar. Este sueño tiene que volver a repetirse y ahora estamos en un momento un poco de cierto pesimismo, ¿no? Y quiero decir realmente este pesimismo de decir, bueno, pues las derechas están muy fuertes, joder, es que vienen pisando fuerte, las encuestas pues nos dan un poco regular, hemos caído en Castilla y León, son cosas reales, están pasando, no pasa nada por decirlas y también es una cierta autocrítica, pero realmente lo que ha pasado es que hemos conquistado esos cielos, tenemos 5 ministros y 5 ministras de Unidas Podemos, estamos haciendo cosas por el estado del bienestar, hemos impulsado una reforma laboral que va a mejorar las condiciones laborales de trabajadores y de trabajadoras, hemos puesto al servicio de la gente el salario mínimo vital, estamos haciendo un escudo social sin precedentes, estamos demostrando que se puede salir de una crisis y se puede gestionar una crisis sin recortar derechos y todo eso nos hace pensar que nos hemos quedado ya sin nada más que hacer. Lo que ha ocurrido es que hemos cumplido los objetivos que teníamos en esos sueños que nos hicieron llegar a las instituciones y tenemos que buscar otros, no podemos decretar la muerte de los sueños. Y ese otro sueño que nos puede unir, que nos puede volver a unir en un sentimiento de fuerza que vuelva a manifestarse en las urnas es el sueño del horizonte republicano. Nos decían antes, hacía 5 años, que nuestros sueños eran utopía, que eso no se podía hacer, es que no vais a poder romper el tablero, no vais a poder construir un estado del bienestar, no vais a poder cambiar las cosas y realmente eso no ha sido así. Soñamos, conquistamos las instituciones y a través de esos sueños hemos logrado cambiar muchísimas cosas. Hemos logrado cambiar muchísimas cosas y eso es importante que no se nos olvide. Aunque nos digan lo que nos digan, aunque nos pongan como nos pongan en los medios de comunicación, no es cierto. Hemos cambiado las cosas a través de los sueños, porque los hemos seguido y los hemos conquistado. Con este objetivo cumplido, que ya estamos en las instituciones y esto que os he comentado, ahora tenemos que buscar otros sueños que nos sigan uniendo y seguir arrastrando gente y seguir conquistando espacios y seguir ampliando, ensanchando esos derechos. Y eso se hace con una palabra, república. Quizá no la tercera república, la nueva república española. Y la nueva república española tiene también ahora mismo algunos detractores, incluso de la izquierda, en el sentido de, con los tiempos que corren estamos en una crisis brutal y vosotros hablando ahora de república, de verdad, es que... Bien, me parece bien, está bien. ¿Cómo se combate ese argumento? Hay que dotar de sentido la república. República no puede ser solamente un eslogan muy bonito con el cual nos caracterizamos y que nos sale del estómago y decimos somos republicanos, yo soy republicana para algo. Somos republicanos y hay que dotar de contenido esa palabra. República significa no solamente una forma de organizar el Estado mucho más democrática, que también lo es y que por eso también tenemos que estar luchando esa idea. República también significa obtener muchos más derechos y aquí es en el único momento en el que me voy a permitir hacer un ejercicio memorialístico porque creo que tenemos que mirar hacia el futuro y dejar ya de mirar tanto hacia el pasado. Las repúblicas que han venido a España han llegado para ensanchar los derechos, para proporcionarnos muchos más derechos sociales que los que teníamos antes. Como decía la compañera Lucía, fueron épocas federalistas, fueron épocas de ensanchar, como digo, derechos sociales, de favorecer los servicios públicos, cosa que no se produjo después en las épocas reaccionarias que vinieron después. Ese contenido hay que meterlo en el contenido de la palabra república. República es una organización más democrática del Estado, es ensanchar derechos y es el lugar en el que muchas nacionalidades históricas nos podemos sentir ubicadas. Es el lugar en el que Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía se puede sentir
cómoda en el Estado, en un Estado federal que sea mucho más tolerante con todas las nacionalidades históricas, que aporte un sistema de financiación mucho más justo, que ahora mismo no lo tenemos. Es replantear cómo podemos estar todas en el mismo país, en la misma patria, formando parte, sirviendo a la patria de alguna manera y formando parte de este conjunto tan maravilloso que se llama España. En este proyecto que tenemos nuevo, tiene que ser un proyecto movilizador. A partir de ahora vamos a salir de aquí no solamente diciendo yo soy republicana porque esto significa más derechos, significa más inclusión para todo el mundo y significa además una mejora democrática en la elección de toda la estructura institucional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer, y aquí como estamos en poca gente, me voy a permitir el lujo de hacer un poco de coach. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, cambiando la actitud radicalmente. La República no va a ser ya una institución memorialística, no vamos a estar con República como si fuésemos unas almas rotas del dolor, de la derrota, no vamos a arrastrar esa derrota. República a partir de ahora va a ser sinónimo de alegría, va a ser sinónimo de un futuro amplio, de un futuro brillante y de una oportunidad perfectamente plausible que la podemos tener metiendo un voto en una urna. Eso va a ser República. República ya no va a ser lo de antes. Hay una nueva concepción de República que nos va a llevar a un mundo mejor porque es posible, porque ya nos dijeron muchas veces que eso que decíamos no era posible y hemos visto que efectivamente estaban equivocados, estaban equivocadas y ahora se van a volver a equivocar. Y en esa actitud nueva republicana tenemos que estar, tenemos que salir como salimos al principio, cuando irrumpimos las calles, cuando abarrotamos las plazas del 15M, con una actitud ganadora, absolutamente conscientes y sabiendo que aquí estábamos y que íbamos y que podíamos ganar y así lo hicimos, ¿no? Descartando el pasado, y lo vamos a hacer también desde abajo, como se han construido todas las repúblicas, hablando con los vecinos, hablando con las vecinas e, insisto, dotando de contenido la palabra república, creando el contenido y, por supuesto, diseñando un nuevo formato. Tenemos que vender un producto y esto es así. Y nuestro producto, en el sentido menos capitalista posible, por favor no lo toméis así, nuestro producto se llama República y eso tiene que dotarse de unos nuevos, de unos nuevos himnos, de incluso colores, símbolos, de un nuevo packaging. Tenemos que adornar esa República para que sea consumible, para que sea querible por todo el mundo, para que los jóvenes, las personas jóvenes, no sientan realmente que lo que les está quitando su lugar en el mundo, que lo que está amenazando su lugar en el mundo es el feminismo, es el ecologismo. No, lo que está amenazando su lugar en el mundo es el sistema institucional que tenemos instaurado en España, pleno de corruptelas, que está con una tradición caciquil, con una tradición antidemocrática muy injusta, y sobre todo lo que está amenazando su lugar en el mundo son las desigualdades y estas injusticias sociales que se están produciendo por el sistema socioeconómico tan injusto que tenemos. Por lo tanto, y con esto termino, la nueva república ya no es pasado, ya no es tanto derrota, la nueva república es alegría, es enfrentarnos a los sueños, saber dibujar un buen horizonte y sobre todo llenar de contenido la palabra república en un horizonte transformador que nos lleve a llevar un voto republicano a esas urnas, porque significará otra nueva manera de entender las cosas y podremos seguir cambiando las cosas y podremos seguir unidos y unidas. Y yo creo que ya termino, voy a dejar paso a Ernest, a Rafa, al compañero Rafa, que nos va a seguir contando muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder estar aquí y poder tener este diálogo, que creo que es algo que nos va haciendo falta, es decir, que seamos capaces de, más allá de la agenda concreta, la agenda política cotidiana, podamos hacer una reflexión también sobre la propia arquitectura institucional del país en el que vivimos, ¿no? Las cosas que han pasado. Y creo que Ernesto nos va a ilustrar mucho acerca de las grietas de uno de los elementos centrales de la arquitectura institucional del Estado.
La monarquía, podemos hacer un análisis filosófico, la monarquía, podemos hacer un análisis filosófico en torno a la injusticia que tiene el hecho de que alguien vaya a ser jefe del Estado por el hecho de ser hijo de alguien. Antes se decía que por la gracia de Dios, ahora ya no se utiliza el término, pero vamos, básicamente por la gracia que le puso. Pero creo que necesitamos, en el análisis de la situación, ser capaces de ver cuál es el papel que ha jugado esencialmente en la arquitectura institucional en España, en concreto, en el proyecto de país que se ha ido articulando durante mucho tiempo y en ese proyecto de país que quebró en 2008. Ese proyecto de país basado en la especulación, ese proyecto de país basado en la corrupción, ese proyecto de país que dejaba fuera a las mayorías sociales, ese proyecto de país que se basaba en la precariedad de las mayorías como forma de vida, ¿no? Eso, en esa arquitectura jugaba un papel fundamental la monarquía. A mí me gusta mucho recordar a Victoria Prego, que quizás es la cronista cortesana que mejor ha sabido definir una concepción de qué era la monarquía, y decía que la monarquía aportaba la estabilidad institucional por encima de los devenires políticos. Creo que eso define mucho esa contradicción que ha recorrido el Estado en España durante mucho tiempo, ¿no? Que es esa contradicción entre el principio monárquico y el principio democrático. Porque quizás el debate no está tanto entre la monarquía y la república, sino entre la monarquía y la democracia. Cuando decía esa frase de la estabilidad institucional por encima de los devenires políticos, está cuestionando el principio democrático, porque está hablando de a qué se refiere a los devenires políticos. Básicamente a lo que va a decidir la gente en una urna. Básicamente lo que se está poniendo en cuestión es que debería existir una institución paternal que nos tutorizase el proceso político y que garantizase a quién. Esa es la pregunta, es decir, ¿a quién le tenía que garantizar? ¿De quién era el representante en el Estado? ¿O de quién se concibe que debía ser representante en el Estado? Creo que hay un momento que quizás es el momento del ocaso, en un intento desesperado por parte de Juan Carlos de reimpulsar la institución monárquica y su propia figura, que es la reunión del Consejo de Competitividad, donde se ve con claridad cuál es el papel que quiere jugar. ¿Qué España es la que representa, ¿no? Que era aquella de la marca España, ¿no? La marca España, que son fundamentalmente esas grandes empresas, muchas de ellas privatizadas y arrebatadas a las mayorías sociales y que se habían convertido en un jugoso negocio para muchos, ¿no? Para lo que ha sido básicamente esa oligarquía, esa vieja oligarquía patrimonial acostumbrada a pescar en un cubo y acostumbrada a apropiarse de los bienes comunes desde muy atrás, de apellidos que vienen de muy lejos, ¿no? Y en 2008 se produjo una crisis y hay una crisis de la propia oligarquía patrimonial. La crisis supuso que en las principales empresas del país, bueno, pues aquellos que habían sido los históricos propietarios y que determinaban el curso de las cosas, pasaban a un segundo plano, pasaron de ser los dueños de la hacienda a los patrones de las diferentes empresas, porque venían grandes fondos internacionales que, aprovechando la crisis financiera, pues eran los grandes bienvenidos, ¿no? Y Ana Patricia Botín en las juntas de accionistas siempre le pide a BlackRock que invierta más en su banco, ¿no? Porque hay fondos como BlackRock que hoy determinan el curso de las principales empresas del país. Cuando pensamos en la corte del siglo XXI, ya no pensamos en marqueses. No estamos pensando en condes y marqueses, estamos pensando básicamente en las cabezas visibles de las principales empresas del país, que eran quienes acompañaban al monarca en sus viajes para hacer sus negocios, ¿no? Y eso era un elemento central en lo que ha sido la crisis, en primer lugar, de esa vieja oligarquía y a continuación también la propia crisis de la monarquía. El pobre Juan Carlos desde Abu Dhabi tiene que estar triste y además no debe entender muy bien qué es lo que ocurre, porque él siempre hizo lo mismo. No es lo que hemos conocido. Lo interesante de todo esto es que hay documentación y se puede acreditar lo que ha ocurrido en el último periodo y los últimos escándalos. Pero la práctica viene de muy lejos y es una práctica además que es muy propia además de la Casa de los Borbones y que no es de ahora, es decir, no es la primera vez que los Borbones han tenido un problema con la corrupción. Los Borbones tienen un problema con la corrupción desde que fueron instaurados como dinastía en España ya por Felipe, cuando llegó aquí Felipe V de Anjou, y de ahí hasta aquí. Y cuando se fue Isabel II, fue expulsada por la Revolución Gloriosa en 1868, fue por robar.
En la Segunda República, cuando cuando Alfonso XIII tuvo que coger el barco en Cartagena, Valle-Inclán lo definió muy bien: no echamos al Borbón por rey, sino por ladrón. Es decir, formaba parte de un sistema en el cual el Estado se convierte en una herramienta de las élites extractivas del país. Y ahí es donde tenemos que entender la contradicción que se establece. Es decir, lo que nosotros estamos planteando es un planteamiento de profundización democrática que hace que haya algunos elementos que que nuestro pueblo ha conseguido conquistar y que están en el propio texto constitucional y que son conquistas republicanas, es decir, la igualdad jurídica de hombres y mujeres, el voto femenino, la escuela pública, la existencia de seguros frente al paro forzoso, son instituciones republicanas que se recuperaron como instituciones democráticas porque es el elemento central que define. Cuando nosotros hablamos de república, nosotros estamos hablando de la democracia. Cuando nosotros estamos hablando de que el Estado se tiene que convertir en una herramienta útil para las mayorías sociales y no una herramienta extractiva para las propias élites. Y ahí es donde hace crisis la propia monarquía. Cuando la derecha ha vuelto a coger la bandera de la monarquía, yo recuerdo que Casado en el Parlamento nos hizo una diatriba una de las veces, y entonces decía: presidente, le voy a recordar que la justicia en España se administra en nombre del rey. Claro, pero el problema es que se le olvidó la primera parte del artículo. La Constitución española dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. El problema es que a nosotros en las facultades de Derecho nos decían que eso era una fórmula teórica, lo de la administración en nombre del rey. Y desgraciadamente lo que hemos visto en muchos casos es que no era solamente una forma retórica. Cuando en un determinado momento el rey no acude a la apertura del año judicial a Barcelona y se hace público que hay un mensaje de que a él le hubiera gustado ir, está jugando un papel que trasciende y que está por encima de la institucionalidad democrática. El Tribunal Constitucional tiene varias resoluciones referidas a la responsabilidad del rey. A mí me parece que una de las cosas interesantes de los dos decretos, que seguro que Ernesto va a profundizar en ellos, hay una parte que a mí me parece excepcionalmente interesante, que es la recuperación de una parte de la sentencia del Tribunal Constitucional referido a una de las resoluciones que quería emitir el Parlamento de Cataluña reprochando el papel del rey el 3 de octubre. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, que también vuelve a recuperar el decreto de archivo de la Fiscalía, viene a decir que la figura del rey no responde ni civil, ni penal, ni políticamente. Es decir, que tenemos una institución en el Estado que se encuentra por encima del principio de legalidad y por encima de la soberanía popular, por encima del principio democrático. Es decir, es una propia anomalía en el seno de cualquier Estado democrático. Y a eso le sumamos que es la institución que representa la desigualdad y la discriminación de las mujeres y además desde un punto de vista constitucionalizado, que es precisamente una de las grandes aberraciones en un Estado democrático, porque la representación que hoy tiene Felipe VI como jefe del Estado es la representación de la discriminación de las mujeres recogida en el propio texto constitucional. La monarquía es un déficit democrático y una búsqueda de garantía de esas élites extractivas por controlar el Estado. El impulso democrático que ha tenido nuestro país durante muchos años, durante todos estos últimos años, ha tenido un reverso oscuro. Y ha tenido un reverso oscuro porque evidentemente existen fuerzas antidemocráticas que no se quieren someter a la soberanía popular y que se encuentran en el Estado operando para intentar evitar que la soberanía popular se pueda imponer. Y eso lo hemos visto en diferentes momentos durante los últimos años. Lo hemos visto con el papel que han jugado unos medios de comunicación que no tienen la pluralidad que tiene la sociedad española y que están permanentemente manteniendo una versión oficial generalizada en muchos casos que tiene una serie de objetivos y entre otros es abrir la puerta a la involución democrática. Y frente a esa situación tenemos que ser conscientes de una cosa. Yo hablaba con un militante una vez, hace no demasiado en Navarra, ¿no? Porque es cierto que hay una gran victoria de la reacción, que no es solo Vox, sino que es una cuestión bastante más amplia y más compleja, y decíamos, joder, es que cómo están, que lo que planteaba Gloria antes, ¿no? Cómo están de subidos, ¿no? Cómo tienen subida la moral. El planteamiento que están haciendo es básicamente utilizar el miedo y utilizar la resignación como elementos de sometimiento de las mayorías sociales. Y él decía, bueno, pero hay una cosa que se nos olvida, que esto siga mucho tiempo así porque de momento estamos gobernando. Y lo que están haciendo es rabiando
porque por primera vez, como se planteaba antes, hemos tenido un afronte de una crisis completamente diferente a la que tuvimos en 2008. La crisis institucional sigue ahí. Hemos conseguido abrir espacios democráticos desconocidos. Nunca una fuerza sin renunciar a su carácter republicano había llegado al gobierno. Que haya una fuerza de carácter democrático, popular y republicana que esté en el gobierno y que no dependa del poder económico es la ruptura y la apertura de espacios democráticos en el seno del Estado que afectan al poder ejecutivo. Pero la realidad es que existen enormes déficits democráticos todavía y que existe una crisis institucional profundísima, que se ha quebrado el modelo territorial que venía recogido en la propia Constitución española, que hablaba de que la unidad nacional está perfecta, está unida inseparablemente con el derecho al autogobierno de las regiones y las nacionalidades. Creo que nosotros necesitamos hacer una reflexión, en primer lugar, de cuál ha sido el funcionamiento de la propia monarquía durante todos estos años y qué es lo que significa, porque necesitamos poder reflexionar sobre nuestras propias instituciones. En el Congreso no nos dejan. En el Congreso, los letrados del Congreso dicen que nosotros no podemos discutir en el Congreso de lo que ha pasado con la monarquía, cuando el diseño institucional se tiene que hacer precisamente donde han sido elegidas las personas por la soberanía popular. Bueno, pues si no nos dejan hacerlo en el Congreso, tendremos que hacerlo en el conjunto de la sociedad, porque lo que no se puede hacer es tapar el sol con las manos. Y no hay decreto de la Fiscalía que pueda tapar lo que ha sido una práctica sistemática de corrupción. Y muchas veces, con esto termino, muchas veces se ha dicho que estos eran actos privados. Y ahí voy a discrepar un poco, ¿no?, de por qué están amparados por la inviolabilidad y la ausencia de responsabilidad de hechos privados. Pero, bajo mi punto de vista, no estamos hablando de hechos privados, porque ninguno de los hechos de los que estamos hablando podrían haberse realizado sin la condición de jefe del Estado. Y eso lo que hace es que tengamos que abrir una reflexión de qué pasa con la arquitectura institucional. ¿Tenemos que confiar simplemente en la moralidad de aquel que ejerce o existe algún mecanismo a través del cual el pueblo pueda cumplir el principio democrático? Y la democracia consiste en el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y en esas es en las que nosotros y nosotras vamos a estar, le pese a quien le pese. Y sabemos que ese principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo es incompatible con la monarquía. Muchas gracias. Bueno, Ernesto Kaiser, que te quería presentar. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme al acto. Esta semana ha sido una semana muy interesante porque desde el país monárquico por excelencia, el país cuya monarquía goza de una salud impresionante, es el Reino Unido, pues la justicia británica ha hecho un alegato que es extraordinario, que probablemente no ha sido del todo todavía valorado por la prensa española. Y he de decir que para mí no ha sido, digamos, ha sido una gran satisfacción, porque he venido siguiendo el caso, pero de alguna manera me parecía que el curso de los acontecimientos que se está desarrollando iba en esta dirección. Y lo digo desde la perspectiva no del oráculo, sino porque yo fui destacado en el año 1998 por el diario El País en Londres para cubrir lo que se llamó el caso Pinochet. En el caso Pinochet nadie daba dos duros por el desarrollo de esa historia. Pinochet fue detenido por una orden de detención de la Audiencia Nacional, del juez Garzón, como todos recordaréis, al menos los más mayores recordaréis, fue más un trabajo, a lo que se dijo, fue más un trabajo de la policía británica, unos sectores de la policía británica de Scotland Yard que estaban muy vinculados a la protesta que hubo en el Reino Unido, que fue muy intensa, contra el golpe de Estado en 1973 en Chile. El Reino Unido jugó un papel muy importante,
Jeremy Corbyn, que luego fue el secretario general del partido y ahora ya no está, pues jugó un papel decisivo en el Parlamento británico. Y eso originó un terremoto en la justicia británica, que entonces no tenía Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo estaba representado por el Comité Judicial de la Cámara de los Lores. Cámara de los Lores, pero no tenía nada que ver con la Cámara, sino que el Comité Judicial hacía las veces del Tribunal Supremo, los jueces. Y en ese momento el debate fue el debate de la inmunidad en el terreno criminal, es decir, penal. Tenía Pinochet, como decía, derecho a la inmunidad en su calidad de ex jefe de Estado, de ex presidente autodesignado en Chile, y ese es el debate que se abre. Hay que tener en cuenta que en el Reino Unido hay una ley del año 78 que se llama Ley de Inmunidad de Estado, la Ley de Inmunidad de Estado, 1978, que establece las condiciones en que se puede defender la inmunidad de un dignatario extranjero, sea diplomático, sea rey, sea jefe de gobierno. Entonces, ese debate fue muy tremendo porque abrió un precedente en el derecho penal. El precedente fue que un ex jefe de Estado, en este caso Pinochet, pues no podía alegar inmunidad ante un delito de tortura. Los delitos de tortura no eran, aunque pudiera presentarse de esa manera, una función de un jefe de Estado. Esto que yo digo puede parecer una reducción. Quiera que no se escuche, un estudiante joven, bueno, ¿cómo se les va a ocurrir exactamente lo contrario? ¿Cómo va a ser la función de un jefe de Estado torturar a la gente por discrepancia política? Pues este fue el debate. Si la tortura forma parte de la función de un ex jefe de Estado o un jefe de Estado, y si para ello, dado que un jefe de Estado tiene inmunidad, pues puede invocar la inmunidad para que no se le enjuicie. Este fue el debate. Bueno, el resultado del debate fue muy claro: no hay inmunidad para los delitos de tortura y Pinochet podía ser extraditado de España. Luego una maniobra en el gobierno británico por la cual se declaró algunos aspectos que eran desde luego ciertos, pero que no tenían esa justificación de que él tenía una demencia senil y por lo tanto no se le enviaba de España y tal. Pero esto salió muy bien porque es muy difícil que en España eso tuviera un juicio justo. No era el país donde se habían cometido los delitos. Imaginaos en la Audiencia Nacional de Pinochet. Y en cambio, cuando regresó a Chile, lo primero que hizo fue levantarse de su silla de ruedas, quedó ante toda la nación como un mentiroso. El gobierno británico quedó fatal, invocó las razones de salud para enviarlo allí, para no enviarlo a España, y abrió un proceso en la tradición chilena. Y empezó la justicia chilena a moverse. Él fue procesado por primera vez por el juez Juan Guzmán y se abrió un proceso muy importante, una grieta importante en la transición chilena. Entonces, en el tema del derecho civil, lo que está pasando ahora es exactamente lo mismo que pasó entonces. Hay un juez que además tiene la característica de ser un juez joven, tiene 52 años, fue nombrado en el año 17, pero conquistó un puesto inimaginable para un estudiante, para un abogado, digamos, para alguien que ha hecho la carrera en la Universidad de Newcastle, porque básicamente las grandes universidades, digamos, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra es Oxford y Cambridge. Grandes universidades que han tenido una tradición histórica, y este hombre ha llegado ahí, es un hombre joven, 52 años tiene ahora, hace 4 años que está en el Tribunal Superior, es un especialista en medios de comunicación y en difamación, y ha hecho uno de los alegatos, una de las sentencias la semana pasada más extraordinarias que yo he visto, porque yo he seguido todos los debates en la Cámara de los Lores directamente allí, he visto los argumentos, que eran muy interesantes, como es la justicia inglesa, ¿no? Parece que estás en el cine, porque vosotros sabéis, en Inglaterra, el abogado, hay 2 tipos de abogados. Están los abogados que manejan los casos y están los abogados que presentan los casos
No todos pueden presentar los casos en el tribunal. Y para eso es una carrera. Son grandes actores en la fundamentación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este juez ha dicho, aquí hay un problema muy serio, y es que ese señor, Juan Carlos I, no forma parte de la casa de Su Majestad el Rey. Ustedes dicen de que se refiere a la defensa de Juan Carlos, que es como miembro de la familia real, porque es el padre del rey, claro, eso no lo puede negar nadie, es una evidencia, forma parte de la casa de Su Majestad el Rey. Pero es que aquí no habéis traído ningún certificado. Y la ley de inmunidad de Estado del 78 dice que el secretario de Estado del Reino Unido tiene que presentar un certificado que acredite quién es este señor. Y no habéis podido hacerlo. Cuando se dio esto en el 7 y 8 de diciembre pasado, pues yo después de ese debate dije, interesante, ¿no?, lo que dice el juez, porque los abogados, a esto cuando les preguntó, dijo, hombre, dice, usted sabe que aquí, dice, los gobiernos no se quieren inmiscuir y por lo tanto, pues es muy difícil el gobierno español, como todos los gobiernos, pues no están en esto, no quieren. Y entonces, bueno, pues yo llamé al Ministerio de Justicia y dije, oye, ¿han llamado aquí de la defensa de primero, el abogado Javier Sánchez Junco? ¿Han pedido algún certificado para presentar en Londres? Era elemental, ¿no?, una pregunta sencilla. Bueno, ya lo consultaron con la ministra y la ministra me contestó, no, aquí no vino nadie ha preguntado nada. Claro, la conclusión es muy sencilla. ¿Qué podían llevar a Londres? No hay nada que acredite que Juan Carlos I es miembro de la casa de Su Majestad el Rey, porque es que no lo es. Él es miembro de la familia real, claro, es el padre del rey, hombre, faltaba más. Pero es que no forma parte de la casa del rey. No lo que en Inglaterra se llama, por ejemplo, la casa real, que aquí también se utiliza en ese sentido, aquí se llama la casa de Su Majestad el Rey, pero se abrevia como casa real, que es la casa del Palacio de Buckingham. Entonces, el planteamiento de él ya dice, bueno, eso no tiene ninguna importancia, no habéis traído el certificado, no pasa nada, no tiene inmunidad. Lo primero que empezó este señor, que es muy interesante, es a dejar de lado la terminología latina, los latinajos que se utilizan en la justicia. Cualquiera que haya leído resoluciones judiciales lo sabe, quedan muy bien, quedan estupendamente bien, y dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Todo el mundo habla de inmunidad, ratione personale. En latín quiere decir inmunidad personal. Es decir, inmunidad por ser quien sois. Rey por ser rey. Y luego habla también de inmunidad ratione materia. Es decir, inmunidad por lo que haces, por tu acto. Entonces dicen, olvídense, vamos a hablar en plata. Inmunidad personal por ser quien es el rey. Inmunidad por ser quien es el rey. Inmunidad ratione materia, olvidado. Inmunidad funcional, por lo que hace. Entonces va analizando y dice, no hay ninguna inmunidad aquí, ninguna, ni cuando era por los actos que se denuncian aquí, que son actos de acoso, seguimiento presuntamente ilegal de agentes del CNI en Mónaco y en Inglaterra con intervención en su casa, intervención de teléfonos y en ordenadores, y difamación, no son actos de naturaleza privada, no son actos que se refieran a la inmunidad funcional, no hay. Entonces yo introduzco esto porque ¿qué tiene que ver esto con la crisis y todo? Nosotros, desde que abdicó Juan Carlos I en junio del 2014, lo que tenemos es una modificación legal que se introduce para dar aforamiento, una vez que él abdica, para dar aforamiento a él, a Sofía, a la reina consorte Leticia y a la infanta Leonor, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por cualquier, digamos, en relación a temas de
carácter civil o penal. Pero esa ley todavía es peor, más, digamos, impune, o lleva la impunidad hasta el extremo, que la ley, que la Constitución. La Constitución ya es tremenda, se pasa. Dice que el rey es inviolable e irresponsable. Sabemos bien por qué ha utilizado esa expresión, pero así lo dice la Constitución. Aunque luego, si lo mezclas con otros, si lo ves a la luz de otros artículos que hablan de cómo se refrendan los actos, ya va introduciendo ahí una limitación importante. Entonces, el problema es que en el 2015, bajo el gobierno de Rajoy, el mismo que ha hecho la legislación del 2014 para la bifurcación, que digo que yo llevo al extremo, al punto de que va al extremo. Prácticamente lo que hace es ampliar notablemente la irresponsabilidad y la inviolabilidad por actos de cualquier naturaleza, así lo dice, por actos de cualquier naturaleza. Incluso así como lo digo se entiende mejor de que si lo hubiera leído, utiliza esa expresión, actos de cualquier naturaleza, es decir, se pasa ya muchos pueblos de la Constitución. Pero en el año 2015, este mismo Rajoy, Felipe VI firman una ley que cede ante el Tribunal Penal Internacional la inviolabilidad. Cede, retrocede. Y se admite más, se dice, si hay un rey, un dignatario extranjero que es soberano y ha dejado de serlo, en España tiene que responder por todos los actos que no son públicos, que no son realizados en función pública. Es lo mismo que nos dice ahora. Pues Matthew Nicklin en el Reino Unido. No tiene inmunidad. Ha dejado de ser rey. Claro, inmunidad personal ya no existe porque no es rey, es jefe de Estado. Y ahora, después de abdicar, tenemos que ver qué tipo de actos ha cometido. Y si esos actos son en función de jefe de Estado o no lo son, y de qué naturaleza. Y entonces, nosotros estamos diciendo en el 2015 lo que dice ahora el juez. Es decir, es fantástico lo que dice el juez, pero es que nosotros aquí ya lo decimos, está escrito. Es una ley, 2015, octubre de 2015, firmado por Felipe VI y Mariano Rajoy. Entonces, todo esto lo destaco porque hace que la lucha por la República, digamos, yo no viví el 14 de abril de 1931, pero he leído muchísimo el 14 de abril de 1931 y siempre me ha interesado. Ya desde la época en que vivía en España, donde la comunidad gallega, le decimos allí, tenía una influencia tremenda en la vida intelectual de Buenos Aires, pero claro, la gente no se planteaba la República en términos abstractos. La República es mejor. No. Digamos, la verdad, no sé quién lo dijo, pero la verdad es concreta, siempre debe ser concreta. Entonces, aquí el problema consiste en que podemos empezar a plantear una serie de reformas, la monarquía realmente existente, que son muy importantes. No puede plantearse que luchar por la República, porque luchar por la República es por la caída la caída de una parte de la forma política del sistema, no del sistema en sí, porque se puede ser republicano y vivir bajo el capitalismo. La República, la Primera y la Segunda República no terminaron con el capitalismo en España, ni mucho menos. Entonces, aquí hay que hacer un planteamiento a la luz de lo que está pasando en Londres, donde un magistrado lo ha puesto negro sobre blanco,
ha dicho no tiene inmunidad, ese debate que aquí es tabú, allí es muy claro, es la cuna de la monarquía. Oye, vamos a reformar el artículo 2014 que establece la responsabilidad civil y penal, vamos a moderar eso porque eso es peor que la Constitución, eso es peor todavía que la Constitución. Vamos a reformular todo el tema de las actividades privadas. Y entonces lo que haces es, entonces el que escucha esto, el sindicalista que me escucha a mí dirá, este es un reformista. Bueno, sí, claro, si es que hay que ser reformista, es decir, el tema de la monarquía le puede interesar a la gente, le puede interesar más concretamente a la gente a partir de una situación y una vivencia concreta, no de una ideología. La vivencia concreta es que este señor ha ocultado a la Hacienda Española 100 millones como mínimo, y si nos ponemos a sumar, muchísimo más, es lo que trato de demostrar en mi libro. Entonces, las reformas legales tienen que impulsar, en este momento, hoy mismo escribe Tony Martín Pallín un artículo en El País, no me parece tampoco ninguna maravilla, pero no, quiero decir, no, pero dice, sí, hay que hacer alguna reforma, hay que hacer alguna reforma aquí porque, bueno, pone negro sobre blanco y es importante que lo hagan en el diario El País, claro, se ha olvidado ya lo que era. Entonces, de ese punto de vista, lo que está pasando en Londres, si se articula bien aquí y se explica qué es lo que dice el magistrado británico, pues, bueno, más que británico, galés, porque es de origen galés, pero entonces podemos empezar aquí a plantear una serie de cosas. Vamos a ver, ¿está dispuesto Felipe VI a renunciar a la inviolabilidad? ¿Por qué no? Él quiere salvar la monarquía, ¿no? Su padre se lo ha puesto muy difícil, pero él quiere salvarlo. Digamos, la idea de la abdicación es una idea extraordinaria. Digamos, desde el punto de vista político es un acontecimiento que aquí ha sido un terremoto. Vamos en cuenta cómo se monta la abdicación. Se monta a horcajadas del caso Nos. Digo que sea lo único, pero se monta a horcajadas del caso Nos. Por lo cual conocéis mucho y no voy a dar lecciones. Pero, entonces, desde ese punto de vista, si él está interesado en salvar la monarquía, pues evidentemente hay que haber un debate sobre una serie de reformas legales, de cómo hacer todo ese lío legal que se ha montado con la ley del 14, el aforamiento, lo que dice el rey, lo que dice el juez Matthew Nicklin y tal. Luego, el procedimiento en Londres es un procedimiento largo. Es muy probable, normalmente puede durar un procedimiento civil 8 meses. El procedimiento se divide en una parte que es la instrucción, como aquí en España, y en otra parte que es el juicio. Pero la parte de la instrucción es lo interesante. O el juicio, lo que salga, salga. La parte de instrucción es la parte de prueba, testigos y otros materiales de prueba. Y son demoledores para Juan Carlos I, porque ella lo tiene todo, porque ha convivido entre el 2004 y 2009 con él directamente. Y entre el 2009 y el 2014, cuando él empieza a pedirle la devolución del dinero, porque, como comprenderéis, él no lo regala a 100 millones de euros. Él le regala el dinero como parte, primero, de un proyecto de recuperar su relación con ella, y segundo, para seguir usando el dinero. Entonces haces una farsa que tiene que montarse, porque además la legislación suiza, donde él tiene el dinero, tiene que cambiar para dar más información fiscal a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, de la cual forma parte España. Es un problema fiscal. Entonces cambian la titularidad, se lo dan a ella, y él intenta recuperar a partir del 2014, que ella es lo que denuncia en la demanda, y ella tiene pruebas. Entonces toda la fase que viene ahora es una fase tremenda. Entonces preguntan los medios, ya termino, preguntan los medios, hombre, ¿no pueden llegar a un acuerdo? Hombre, claro que pueden llegar a un acuerdo, como en un pleito civil no se va a llegar a un acuerdo. Pero ahí hace falta mucho dinero. Fijaos, esta semana, el martes, el juez puso, a petición de los expertos de ambas partes, una primera cantidad de costas por el tema de la inmunidad, perder la inmunidad a Juan Carlos I. Parte de cuestiones previas, y puso 271.000 euros.
que tienen que depositar en el mes de mayo. Y además es cautelar. Es decir, esto va a ser largo, esto es a cuenta y ya empiezas a pagarlo porque tú ya has perdido. ¿De dónde va a salir el dinero? Eso es un tema importante para plantear en la opinión pública. Cuando regularizó por 5 millones y algo de euros, 2 regularizaciones fiscales, ¿de dónde salió el dinero? Dijeron que le habían prestado algunos empresarios. ¿Dónde va a salir este dinero? Y además el juicio la instrucción va a ser larga. Entonces, preguntan si pueden llegar. Claro que pueden llegar a un acuerdo, pero ¿dónde va a sacar el dinero? Digo, ¿cómo lo va a pagar sin ponerse de relieve ante Hacienda, que no ha hecho nada? Hacienda no ha hecho nada. En el 2018 podía abrir un procedimiento, en el 2019 podía abrir una inspección, en el 2020 nunca hizo. Es verdad que no es la única ocasión en la cual la Hacienda no lo ha hecho, ya lo ha hecho con Botín, por ejemplo. 2.000 millones de euros, dice Crónica, liquidados con una regularización de 200 millones de euros. En el caso del HSBC, la famosa lista Falciani. Pero con él, en particular, Hacienda ha mirado para otro lado y ahora le ha dado por buenas las regularizaciones que no tienen nada de espontáneo. Es uno de los 3 elementos que plantea la ley. El artículo 305 del Código Penal dice que tiene que ser espontáneo, completo y veraz. No tiene nada porque se le comunicó que había 3 investigaciones sobre él y a partir de esas 3 investigaciones presentó la regularización. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, ha sido un reconocimiento absolutamente sin fundamento. Entonces, yo digo, el tema de la República no puede ser planteado en abstracto. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. El 10 de abril próximo hay elecciones presidenciales en lo que podríamos llamar una monarquía republicana, porque Francia no es, desde luego, lo que fue. La Quinta República es una monarquía, donde manda Macron. Manda Macron de cabo a rabo. Por lo tanto, todas las repúblicas, por más que sea la República Francesa, no son un sueño ni una idea. Son concretas. Entonces, va a haber elecciones, veremos a ver lo que pasa allí. La derecha se está despedazando y hay alguna posibilidad de que la izquierda, según las últimas encuestas, que representan Jean-Luc Mélenchon, pase la segunda vuelta. Ya veremos. Pero daba el ejemplo porque esto de la república en abstracto suena muy bien y resulta que es que una república en un estado capitalista es un estado capitalista más que república. Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. ¿Nadie? Sí, yo creo que hay varias cuestiones de las que ha planteado Ernesto que dan a la reflexión, porque sí hay un debate público hoy de si el debate se tiene que establecer en torno a las reformas legislativas que acoten la cuestión de la inviolabilidad. Es decir, si hablamos de inviolabilidad, y hay quien se puede llegar a plantear si hablamos de inviolabilidad o hablamos de república, porque es cierto que hay algunos sectores monárquicos que sí que están buscar el acomodo para esto. A mí me resulta difícil pensarlo, porque creo que afecta directamente a la propia arquitectura institucional del Estado. Es decir, la monarquía en España siempre ha sido ese elemento garantizador, ese elemento que está por encima de la soberanía popular. Por supuesto que, y ahí comparto que modelos de república hay muchos, y nosotros lo que pasa es que queremos tener el nuestro. Y tendrá que ser concreto, y evidentemente tendrá que responder a la ruptura de la arquitectura territorial del Estado, y tendrá que responder a la necesidad de la garantía de los derechos sociales que ha supuesto, que ha menoscabado la implementación del propio modelo neoliberal a lo largo de todas estas décadas, que no es la llegada de un nuevo régimen, sino la profundización de los derechos democráticos de las mayorías sociales. Y eso no es el paraíso terrenal.
pero es un poco más justo de lo que tenemos hoy. Pero ¿por qué no podemos hablar del modelo de Estado? Es decir, ¿por qué no podemos discutir del modelo de Estado cuando el modelo de Estado está desvencijado? Creo que eso creo que es algo que nos hace falta, porque de lo que no se habla y de lo que no se proyecta, eso sí que no existe. Es decir, creo que ahí sí hay un debate sobre cómo vamos a conseguir profundizar la democracia en España. Y profundizar la democracia en España no es, por una parte, que no haya ninguna institución que esté por encima del principio de legalidad y por encima del principio de la soberanía popular. Hay presidentes de la República Francesa que han sido condenados por tribunales franceses por actos ejercidos durante la jefatura del Estado o como mecanismo para acceder a la jefatura del Estado. Eso aquí es inconcebible, más allá de que la crítica del Estado francés podemos hacer muchas, ¿no? Y uno de ellos es el modelo presidencialista, ¿no? que pueda existir en Francia. Pero a mí ahí sí hay varias cosas que sí que me gustaría plantearle a Ernesto, que creo que ese libro es muy recomendable porque hay un destape de elementos que no se han puesto en ningún lugar, y yo creo que es muy interesante lo que son todas las declaraciones que vienen recogidas en el libro que se realizaron en Suiza. Creo que ahí hay varias cuestiones que sería interesante de las que nos pudiera hablar, ¿no? De lo que son, cuál es el papel que han jugado y cuál era el entramado que existía, ¿no? Yo sí quería preguntarle por el papel de Arturo Fasana y Dante Canónica, que tienen un papel estelar en la trama corrupta de Lucuni de Zagasca, y cómo al mismo tiempo no era algo que hicieran simplemente con Juan Carlos de Borbón, pero uno de los problemas que quizás fue que guardaron el dinero en el mismo sitio, que guardó el dinero en el mismo sitio que lo guardó la trama Gürtel. A mí me gustaría que nos ilustrase sobre todo eso, porque creo que lo tienes como muy desmenuzado, y creo que además es muy del interés de cómo la cuestión de la corrupción no es un hecho aislado, sino una forma sistemática que han tenido determinados sectores para dedicarse a la extracción ilegal de la riqueza de nuestro país y para llevarlo a lugares recónditos. Por animarle a... Al final del libro, para demostrar un poco, para contraponer y demostrar la extraordinaria impunidad y temeridad de Juan Carlos I como personaje, relato una anécdota que pudo haber ocurrido perfectamente en el año 2009. En el 2009, cuando se empieza la investigación de Gürtel, se manda una comisión rogatoria a Suiza. Y se manda una comisión rogatoria a la empresa financiera que se llama Ron Gestion, que está en Ginebra. Quien básicamente la gestiona es Arturo Fasana. Es un hombre que habla muchos idiomas, un hombre empezó ya en Credit Suisse, en la banca, y que luego pues montó su propia empresa y se especializó en las grandes fortunas españolas. Grandes fortunas españolas hace décadas, cuando Suiza parecía ser un paraíso fiscal. Suiza no es un paraíso fiscal, lo quiero aclarar para aquellos que lo piensen, es otra cosa distinta y cada vez lo es menos. Pero entonces se especializó, y entonces por el boca a boca, probablemente porque un amigo del rey le recomendó, Alberto Alcocer, dice que esa es la fuente, porque él mismo invertía en el bufete de Ron Gestion. Entonces, la comisión rogatoria está formada por Manuel Morocho, que ahora es más conocido entonces, que es el policía que investigó desde la UDEF Gürtel, y José Luis Olivera, que era el jefe de la UDEF. Los dos se van a Suiza en una comisión rogatoria para conseguir datos sobre Correa. Tienen información sobre Correa, tiene cuentas allí, tenía una cuenta que se llamaba Golden Chain, que la administraba Fasana, y entonces van allí. Y es cuando están horas en el bufete de Fasana y ven una documentación que dice VIPs. Entonces,
parece que en un momento que Fasana no está, o se sale, pues, cogen la carpeta y en ese momento cuando empiezan a intentar hurgar, llega Fasana y dice, no, eso no se puede ver porque eso no forma parte de la comisión rogatoria. Esta anécdota es interesante porque eso es la cuenta famosa llamada Soleado. Es una cuenta de las grandes, una cuenta nodriza que tiene varias derivadas, y es una de las cuentas en las cuales están las grandes fortunas españolas, y entre las cuales también está la de España, claro. Pablo Crespo, en fin. Entonces, la pregunta que yo hago al final es decir, imagínense ustedes que efectivamente en esa comisión rogatoria, con el rey en ejercicio, hubieran obtenido los datos, entonces, sobre Juan Carlos I. En el año 2009, es un año después que Juan Carlos cobra los 100 millones de dólares en Arabia Saudí, ideados por el rey de Arabia Saudí, Abdullah. Lo cual revela la temeridad, quiero decir, porque claro, una cosa es que él sea ex rey, ex jefe de Estado, y otra cosa es que en ese momento te cojan con el carrito de los helados. Pues esto explotaba. Esto explotaba. Entonces, eso revela, ¿no?, la temeridad y la capacidad y la manera tremenda en que se movía Juan Carlos I. La temeridad por encima de todo. Y entonces, digamos, Fasana y Canónica es el abogado que trabaja con Rongestión, un bufete independiente muy conocido, y claro, cuando se publican aquí, se filtran las cintas a sus medios amigos, como dice siempre Villarejo, el comisario Villarejo, en julio del 2018, cuando Bertosa escucha Fasana y Canónica, no necesita ni las cintas. Aquí, si alguien hubiera querido una investigación, hubiera hecho una autentificación de las cintas, bueno, hubieran armado en fin, hubieran meses y meses y esas cintas no son cintas. Digo, si hubiera ocurrido en un país distinto de España, pues él no hace ninguna gestión para que le den la cinta. Solo con el nombre de Fasana y Canónica procede el 16 de agosto del 2018, poquito más de un mes después, hace una entrada y registro en el bufete de Rongestión, en el bufete de Canónica y en el Banco Mirabeau, donde tienen las cuentas. Y recopila toda la información, las dos fundaciones, Fundación Lucum y la Fundación Zagatka. La Fundación Lucum es titular Juan Carlos I y segundo beneficiario, entonces Felipe de Asturias, hoy rey de España. Y en la Zagatka es el primer beneficiario, es Álvaro de Orleans, que es el primo lejano del rey, su hijo Andrés, segundo lugar, tercero Juan Carlos I, cuarto Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, y quintos beneficiarios la infanta Elena y la infanta Cristina. Y con eso arma la historia. Un año después, y de las cintas de España. Un año después. Y yo digo, es una manera de trabajar, como veis, muy diferente a cómo se hace aquí. Aquí los dos jueces de la Audiencia Nacional torpedearon el procedimiento. Y diréis, ¿pero cómo te atreves a decir eso? Está escrito. La prevaricación está descrita en detalles. Y os puedo asegurar que ninguno va a osar, pero vamos, negarlo siquiera. Dos jueces de la Audiencia Nacional. No es que no hacen nada, no es que miran para el otro lado. Quieren extirpar el cáncer, que significa la investigación de actividades ilícitas de Juan Carlos I. Es un escándalo, quiero decir, es lo más repulsivo que puede haber, lo que hicieron. Uno dice, no, es que no querían investigar. No. Primero, cerraron la investigación, fijaos,
se abre la investigación en la Audiencia Nacional por el juez de Gea, que es un juez jurídico militar, como bien dice Villarejo, es un juez de Estado. Juez de Estado. ¿Por qué? Viene del armado jurídico militar. Y la abre en julio, después de la publicación de las cintas, viene el mes de agosto, que como todos sabéis, en agosto no pasa nada, y oye, el 7 de septiembre decreta el sobreseimiento. Y no es el sobreseimiento provisional, decreta el sobreseimiento libre, en otros términos, lo que no hace ningún juez en España, porque nadie cierra un procedimiento para siempre. Cuando tú decretas el sobreseimiento libre, es que ya no tienes posibilidad, se ha cerrado, es como cosa juzgada. Nadie lo hace, siempre es sobreseimiento provisional. Y la Fiscalía se da cuenta y dice, no, sobreseimiento libre, pero ¿cómo sobreseimiento libre? Y él retrocede, y aunque en el escrito dice sobreseimiento libre, lo cambia y pone sobreseimiento provisional, para que os deis una idea. Y luego viene García Castellón, y lo que hace es amedrentar a Corina. Directamente, digamos, es bullying, porque intenta imputarla en un delito que no existe, que es que ella habría contratado a Villarejo para que investigara a su propia criada que llega a 14 años. No ha intentado contratar a Villarejo, además no es delito porque Villarejo ya no estaba en la policía y era retirado, se inventa un delito para tratar de amedrentarla y la cita en España en pleno COVID. La Fiscalía recurre, los abogados de ella recurren, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional dice, pero vamos a ver, usted no sabe que esto no es un delito y aparte no puede ni siquiera probar de que lo han... Es decir, que lo que le hizo a Pablo Iglesias, no creáis que fue una excepción, es el método de trabajo suyo. Así que es así, lo que os cuento es tremendo, tremendo. Entonces, es evidente que ha habido aquí un intento de una prevaricación grande como la copa de un pino. Y aquí se dice, porque el problema que, vamos a ver, el problema que tiene este tipo de actividades, que cuando tú llevas muchos años, yo llevo tratando a los jueces de la Audiencia Nacional y todo tipo de jueces hace décadas, les conozco como son, porque tengo además una relación con ellos. Entonces, cuando tú cuentas determinadas cosas, que no son intimidades desde el punto de vista de su vida íntima, sino de cómo actúan, es que no pueden negármelo. Máximo que pueden decir, bueno, te has atrevido a decirlo. Sí. Entonces, este es el problema. Entonces, realmente ha sido, lo de la Audiencia Nacional no tiene tremendo, ¿no? Entonces, en relación a Fasana, no sé qué más decirte, pero lo que sí es importante es que en la demanda civil de Corina en Londres, ella narra una escena que tiene lugar el 15 de septiembre del 2014 en el hotel de Connacht de Londres, en el barrio de Mayfair, donde ella cita a Canónica, que es quien redactó la donación irrevocable que hace Juan Carlos a Corina el 2 de junio del 2012, cita a Juan Carlos I, bueno, la iniciativa es de Juan Carlos I, pero ella consigue que Canónica vaya, se reúnen los tres y Juan Carlos I le dice, me tienes que devolver el dinero y si no ponerlo a mi disposición. Entonces, según el relato que ella hace en la demanda, Canónica puede dar crédito. Si yo he hecho la donación irrevocable, si yo he hecho el documento de la donación irrevocable, está firmado por mí. Y tú no puedes pedir eso. Y tampoco puedes pedir que ponga a tu disposición, porque entonces todo es un fraude. Y ella va a intentar demostrar esto, y yo creo que tiene material probatorio. Entonces, el otro día, hay una historia en El País, yo colaboro con El País, ahora menos, porque me he contratado de Grupo Moy y trabajo para los medios de prensa ibérica, entre otros el Diario de Mallorca. Pero es una historia basada en mi libro, porque yo he escrito, cuando salió el libro, pues en El País publicaron un anticipo, y decía
titulaba La venganza de Corina, a la luz de lo que pasaba en Inglaterra, ¿no? Entonces contaba básicamente era una síntesis de lo que yo cuento en el libro, con distintos aspectos y todo eso, pero enfocado por la venganza. Pobre Juan Carlos. Entonces decía una cosa que precisamente es toda la contraria a lo que yo digo en el libro. Se apoya en un documento que yo publico en el libro, todo esto sin citar, por supuesto, normal. El 18 de agosto del 2018, unos días después que se produce la entrada y registro de Bertosa y sus policías y fiscales en el bufete de Ron Gestión, Canónica le dice a Juan Carlos I que va a tener que declarar ante Bertosa, todavía no tiene la fecha, pero va a tener que declarar. Y si puede firmar una carta breve diciendo, antes de que él declare para que él la pueda aportar, diciendo que Corina nunca ha sido testaferro suyo. Es decir, que nunca ha llevado, dice en francés, nunca ha manejado dinero por su cuenta y que además jamás él le ha pedido a ella que le devuelva el dinero. Y entonces Juan Carlos dice, bueno, yo aprovecho que tengo que ir a visitar a mi hija Cristina, que vive en Ginebra, y te hago la carta, que me la traiga a tu hijo, porque Canónica trabaja con un abogado, que es su hijo, Cédric Canónica, y yo te la firmo. Lo que quieres ahí, pues, una carta de 6 líneas. ¿Y dónde dice? Corina nunca ha actuado como testaferro mío, yo nunca le he pedido, nunca me ha rendido cuenta de su dinero, nunca le he pedido que me devuelva nada. Entonces dice El País. Dice, pero si hasta Juan Carlos le ha dado un capotazo a Corina, porque le ha ayudado con esto diciendo que no es su testaferro. Lo que Juan Carlos ha hecho es decir, es defenderse a sí mismo, que es lo que le pide Canónica, no a Corina. Corina no estaba ni imputada entonces. Corina no le imputan hasta octubre, hasta diciembre del 2018. Entonces en agosto. Entonces dice, no, dice, le ha hecho un... Lo que hace Juan Carlos es defenderse a sí mismo diciendo esto no es un testaferro mío y por lo tanto yo no tengo nada que ver con esta historia y claro, tampoco evita la imputación porque ella es imputada más tarde en el procedimiento y como sabéis estuvo 3 años y medio imputada, acaban en diciembre de desimputarla. Entonces, quiero decir, la prensa se maneja así, un zigzagueo, un quedar bien con quedar bien con esto, es decir, es un tema, sigue siendo un tema explosivo y sigue teniendo gente. El problema es que Felipe necesita el muro, un muro que, como ese muro que intentó construir Trump en México, necesita el muro y, por lo tanto, y además aprende de él, porque él tuvo que construir un muro respecto de Iñaki Urdangarín. Todo queda en casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Felipe necesita construir un muro. Entonces ahora, que ha salido los decretos el 2 de marzo, el cual se archivan las diligencias en España, parecía que todo ya estaba muy bien. El Herrera que tiene preparado un libro, que no puede consigo mismo porque quiere dar salida a ese libro, pero claro, Juan Carlos no puede actuar, no tiene decisión, no tiene autonomía, decide Felipe. Entonces Felipe, ¿qué hace? Dice, Chito, tú te quedas en Abu Dhabi, tú no te mueves de ahí porque esto de Inglaterra, no lo dicen así, pero los que entendemos sabemos, esto de Inglaterra está vigente, ha terminado aquí, pero no en Inglaterra. Entonces, se da esta actividad. Entonces, claro, el tema no está terminado. Y luego está otro tema, el testamento. ¿Cuál va a ser el testamento? ¿Cuál va a ser el testamento? ¿Dónde está la pasta? ¿Cuánta pasta queda? Sobre eso, perdona que te interrumpa, Ernesto, hay una cosa muy curiosa, que está en la escritura de donación
a Corina, que dice una cosa muy curiosa, que es: esta donación no se hace en perjuicio de los herederos. Y eso es muy curioso, porque claro, para no poder hacerlo en perjuicio de los herederos, si lo hacemos aplicando el derecho común en España, estamos hablando de que si son 100 millones los que dona un tercero y solo puedo disponer en el derecho hereditario en España, tú puedes, en el derecho común, no en toda la península, en el derecho común, tú puedes disponer de el tercio de libre disposición, pero el de mejora y el de legítima no lo puedes tocar. Es decir, lo que está reconociendo en la propia donación es que hay por lo menos 300. Es decir, porque no toca, no está tocando no está tocando ni la legítima ni la mejora. Es decir, hay 2/3 de la herencia que no está tocando. Es decir, hay un reconocimiento tácito dentro de la propia escritura, por lo menos de un tope por abajo de las cuantías patrimoniales que podría tener en su propio patrimonio, interpretándolo de esta manera, de ese perjuicio. Pero claro, si nos creemos el contenido del documento, que es trucho del principio a fin. Sí. El documento no tiene mucha enjundia, creo que está hecho para salir del paso, pero en cualquier caso, Felipe ha dicho públicamente y ha dicho ante notario, aunque no tiene valor desde el punto de vista de nuestro Código Civil, porque él no se ha muerto. Solo puede renunciar a una herencia, que es la que ha recibido. Claro. Y la única herencia que ha recibido es la jefatura del Estado. Claro. Entonces, él ha dicho que... Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero está el testamento, quiero decir, están la infanta Elena y Cristina yendo permanentemente allí. En fin, ahí hay un lío que ya veremos cómo termina. Pero yo creo que hay que seguir mucho el procedimiento en Londres, porque lo que puede salir así puede ser todavía más destructivo, más devastador. Y yo creo que él no lo va a poder evitar. Digo, no. Yo sí quería, a una cosa de rabiosa actualidad, que tú has contado en tu libro, pero que sorprendentemente con la coyuntura política actual no ha salido en el debate público, salió muy poquito, que es un capítulo que se llama Desde Rusia con amor. Y yo no me puedo resistir en un momento de actualidad como el que estamos ahora, que puedas por lo menos contar algunas cosas de, ¿qué es eso? Desde Rusia con amor. Muy importante, porque es un capítulo muy importante porque, bueno, Juan Carlos es el año 2008, ha cobrado en el 8 de agosto del 2008 los 100 millones que le manda el rey Abdullah. Y en noviembre del 2008, es decir, unos meses después, yo creo que él ya se suelta el pelo. Y entonces se plantea la posibilidad de la compra de Repsol por parte de la rusa Lukoil. Entonces hay un paquete en el mercado que representa a Luis del Rivero, que es un constructor, y también Brufau y compañía coquetean con la posibilidad de entrada de Lukoil. Mucho dinero, estamos hablando de una operación de varios miles de millones de euros. Golpe, Juan Carlos empieza a llamar a Zapatero de manera directa, diciendo que, bueno, que esto de Lukoil es muy interesante, que es una empresa muy grande, muy tal, que Rusia... En fin, que hay un nuevo presidente que se llama Medvedev, Putin pasa a ser primer ministro, hay un enroque allí, que Medvedev está planteándose la posibilidad de que España sea el primer país de Europa que va a visitar, y empieza a hacer un lobby que es tremendo. Miguel Sebastián, que es ministro de Industria y que está a cargo de todo este tinglado, muy vinculado a Del Rivero y que está siguiendo todo el tema, dice, que Lukoil no ha entrado en ningún país de Europa, esto es muy serio, cuidado. Y Zapatero al principio está de acuerdo con Miguel Sebastián, pero la presión de Juan Carlos es intensísima, intensísima. E incluso hay comunicados públicos. La Casa de Su Majestad Rey se tiene que pronunciar, y dice, se pronuncia en comunicados, en un sentido claro, que bueno, porque el rey, todo el mundo sabe que abre el camino de las empresas y que eso es lo único que hace el rey, abrir el camino a la empresa. Claro, pero en este camino de las empresas resulta que está Corina Wittgenstein,
su amante, oficial casi, no para todos los españoles, pero para todo el círculo sí, que es asesora de Lukoil y cobra, tiene un sueldo, un monumento por asesorar de manera estratégica a Lukoil. En otros términos, Corina está vendiéndole a Juan Carlos, ¿de acuerdo? Está cobrando. Esto vale mucho dinero. Estamos hablando de una operación de varias, no me acuerdo si son 25 millones o algo así. Podéis ver en el libro. Y entonces, Corina está impulsando esta operación porque para ella es una operación que le deja a ella, se calcula 3 millones de comisión si efectivamente se hace. En magnitud, estamos hablando de la mayoría del capital de Repsol. Entonces, está la pareja, por lo tanto. Pero hay un tercer elemento en esta historia que es fundamental. Y que es que un amigo de Corina, que Corina le ha presentado a Juan Carlos I, y que también se ha convertido en amigo de Juan Carlos I, se llama Allen Sanguinet Krause, que es un multimillonario mexicano, británico, anglo-mexicano, que vive en Londres y que es el responsable de Goldman Sachs para varios países, entre ellos Rusia. ¿Y para quién? Para Lukoil. 3 personas. Bueno, esto es una cosa, es tremendo. Y esto se decide en una batalla que dura meses, hasta que al final la operación se frustra. Frustra por la presión en el seno del gabinete de Miguel Sebastián, porque ya después la Caixa, que también está intentando vender, porque es un ingreso muy importante para ellos, digamos, por razones también financieras no puede prosperar. Pero es un desastre total. Son los 3 personajes que están ahí. El escenario 2008, es decir, la relación con él está vigente, no es que han roto. Entonces es una operación muy importante. A la luz de lo que está pasando ahora en Rusia, bueno, pues ya eximo todo tipo de comentarios. Tengo otra cosa que preguntarte, si no se anima nada. Mejor. Sí, buenas noches. Ernesto, tú has hablado de temeridad de Juan Carlos a lo largo de un periodo de tiempo, pero hay algo más que solamente temeridad. Hay una enorme complicidad por parte, por un lado de la prensa, por otro lado de la judicatura, por otro lado de la clase política. Es decir, todo esto, esa temeridad fue posible porque hubo una dejación de funciones por parte de estamentos muy importantes del país, ¿no? ¿En qué medida eso ha sido parte de ese juego que se ha mantenido durante tanto tiempo? Yo creo que eso es el aspecto fundamental, esa es la estructura de la situación. Una estructura que Juan Carlos, una estructura que Juan Carlos ha creado y de la que se ha beneficiado. Que sigue vigente hasta hoy. Sigue vigente hasta hoy, porque hay una anécdota interesante, ¿no? El 5 de octubre, Asao, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le vende al Confidencial una exclusiva. Y es que se va a archivar el procedimiento, cosa que todos sabíamos. En fin, como exclusiva, francamente, me parece deplorable, pero evidentemente el Confidencial juega un papel aquí, en defensa de la corona. Y el problema es que ella comete un error, porque ignora, primero, 2 cosas que son elementales, y es que hay una comisión rogatoria pendiente en Suiza, año 2015. El fiscal a cargo de la investigación, el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, había estado muy enfermo, había estado operado en el mes de julio, extraerle la vejiga. Pues no tenía ella comunicación. Y lo segundo, que tampoco tenía una información sobre la agencia tributaria. Pasaba con los inspectores de Hacienda que estaban trabajando sobre las regularizaciones. Fijaos, el último informe de la agencia tributaria es de febrero del 2022. Y ella le vende el 5 de octubre
La confidencial. Entonces, claro, como no puede cumplirse palabra y tienen que postergar las investigaciones, porque vencen los decretos y hay que prorrogar, porque no está la Comisión Rogatoria Suiza, porque los inspectores de Hacienda no han terminado, pues no hay que hacer. Entonces, claro, el confidencial empieza a encabritarse, empieza a atacarla. Pero claro, ellos saben perfectamente que probablemente la voluntad de ella era tratarles bien, venderles una exclusiva, y que no ha podido cumplir, no porque ella no quiere, ella que es la primera que quiere. Y no porque, no, si no es posible, empiezan a atacarla a ella. Empiezan a atacarla. Cuento esta anécdota porque realmente, digamos, el entramado de los medios de comunicación sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Sigue estando ahí, y la línea de informaciones, como yo contaba esto de la venganza de Corina, Corina es la arpía, Corina es esto, Corina... Entonces, claro, es un poco, digamos, el debate de hoy, ¿no?, en relación a Ucrania. Cuando tú hablas de Ucrania, claro, está bien, efectivamente, Biden tiene su responsabilidad, no cabe la menor duda de eso. La OTAN tiene su responsabilidad, pero claro, quien ha invadido, pues, es Putin. Quien está destruyendo Mariupol en estos mismos momentos en que estamos aquí reunidos es Putin. Con independencia del papel de la OTAN, que es importantísimo, que ayuda a explicar el contexto, evidentemente aquí hay una responsabilidad directa, ¿no? No se puede ocultar, no puede decir, ah, bueno, no, pero es como... No, sí, eso vale, pero esto es... Entonces, quiero decir, en este caso lo mismo. En este caso es un poco lo mismo, quiero decir, aquí hay una responsabilidad distinta, pero en este caso ella quiere cerrar la investigación, la vende para su propio interés y no puede cerrarla. Y decía entonces que el entramado de medios de comunicación sigue funcionando y la idea, lo vemos en Carlos Herrera, que trabaja en esa dirección, ¿no?, además para sus propios intereses, y la temeridad tiene que ver con eso. Pero yo aún así creo que él es osado. Digo, psicológicamente creo que es un personaje osado porque ha tenido baraca también. Arte ha tenido baraca. Es decir, cuando digo ha tenido baraca, quiero decir, oye, la monarquía española es hija del referéndum de 1947, el referéndum de sucesión de la sucesión en España. Y esa sucesión se desarrolla en una crisis entre don Juan y Franco, es una crisis real, documentada. Esa es la historia de la monarquía, del reino de España moderno, actual, 1947. Proyecto de sucesión y referéndum. Un referéndum que, en la España de 1947, que, en fin, que se podía esperar, ¿no? Es decir, 1947 es todavía en los peores momentos de la represión franquista. No sé, 200.000 muertos después de la Guerra Civil, después del 39, entre el 39 y el 47. Entonces, yo creo que sí, creo que cuando yo me refiero a temeridad, también me refiero a un aspecto que él ha sabido explotar muy bien. Él ha sabido explotar muy bien y hoy es toda esta historia de su facilidad para las relaciones públicas, todo esto es, digamos, ha funcionado. Me hacen la señal de que tenemos que ir terminando. Ya es la palabra y despedimos el acto. Venga, ataque. Bueno, pues desde luego creo que se han planteado, digamos, una cuestión, ¿no?, que si tenemos que reformar la corona o pelear por un nuevo modelo de Estado. Creo que este va a ser el debate que se va a dar, ¿no?, dentro de este contexto de crisis de la monarquía. Nosotros tenemos claro cuál es nuestra posición, creo que no somos tan reformistas, a lo mejor somos un poco más inconformistas. Desde luego mi generación no entiende, ¿no?, que
Lo entiendo perfectamente porque hoy mismo le hemos escrito una carta al rey para que nos devuelva al Palacio de Marivent y eso es una cosa muy concreta. O sea, desde luego, no son incompatibles, pero es verdad que hay que ser consciente de cuáles son los términos del debate, ¿no? Y que conseguir esas reformas legales no nos puede satisfacer. Por lo menos. Desde luego. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas. Ha sido un placer y hasta la próxima.